20, por favor, vamos a Lucas 9, verso 20. Usted tiene ahí la porción bíblica y voy a permitirme retomar un poco de lo que vimos, de lo que hemos visto ya en semanas pasadas. Hoy iniciamos, repito, un mensaje nuevo, tu respuesta a tu destino. Dice el versículo 20 de Lucas 9, Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. En esta pregunta, ¿quién decís que sois?, se plantea el asunto más importante que puede enfrentar cualquier persona: saber quién es Jesús. El saber quién es Él determinará o fijará el destino eterno de cualquier hombre. La respuesta que den a esa pregunta va a fijar como algo que queda determinado si esta persona va al cielo o va a ¿dónde, hermanos? Al infierno, porque no hay más. Depende de la respuesta que den a quién es Jesús, será el destino eterno de todo hombre. Es importante saber que tanto la filosofía como el pensamiento humanista, posturas teológicas desviadas obviamente, infinidad de sectas que vemos hoy, falsas religiones, han rechazado la verdad única de la naturaleza, escuche bien, naturaleza de Jesús y de la obra de Cristo aquí en la tierra. La filosofía, infinidad de libros y muchas posturas pueden hablar y referir acerca de Jesús como un personaje que realmente dejó un legado importante histórico. Sin embargo, cualquier punto o cualquier valor que se le dé a la persona de Jesús, pero no se le catalogue o no se le clasifique como el Hijo de Dios, es que, hermanos, ridículo, es minúsculo, es falso. La mejor respuesta o la única respuesta verdadera es que Jesús era el Hijo de ¿quién, hermanos? De Dios. Y todo lo demás, por más grande, por más recopilaciones o libros o que pueda haber reconocimientos acerca de Jesús y su forma de hablar y de enseñar, es minúsculo, es engañoso. Jesús no es o no fue un simple profeta, no fue un hombre natural, Él era el Verbo encarnado de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Entonces hay hoy infinidad de libros a través de toda la historia que se han escrito y artículos, se han realizado infinidad de programas, de debates religiosos para poder defender la identidad de Jesucristo. Pero esta cantidad de esfuerzos, que podamos llamarle esfuerzos académicos, inclusive científicos y religiosos, por descubrir o poder dar respuesta a esta pregunta, que muchas veces terminan diciendo que es algo demasiado complejo de entender y que inclusive unos pueden decir que es imposible, que Jesús en realidad su vida es un misterio. ¿De quién fue Jesús? Esto realmente, hermanos, es equívoco. Resulta difícil saber quién es Jesús cuando se intenta rechazar lo que fue revelado a través de Jesús. ¿Dónde está la revelación de Jesús, inclusive antes de que Él viniera, hermanos? En lo que hoy conocemos como la Biblia. Antes no existía el
compendio que conocemos hoy como Biblia, pero había escritos antiguos que hablaban y narraban acerca de la venida de quién, hermanos, del Mesías. Todo lo que necesita saber la humanidad y cualquier hombre acerca de Jesús está revelado. ¿Dónde? En esto. Y en el momento que la humanidad, la ciencia, la filosofía rechaza que esto es verdad, entonces se les hace difícil y se les hará imposible de entender. La Biblia revela quién es Jesús. Entonces, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, revelan de una forma clara, indiscutible, la verdadera identidad del Señor Jesús. El propio apóstol Juan habla por sí mismo, y yo puedo decir que junto con los otros 3 escritores de los evangelios, da el propósito en un versículo que él escribe a nombre de los 4 evangelios. Y usted puede tomar Juan 20, por favor, si me acompaña, ahí en el evangelio de Juan, capítulo 20, por favor, versículo 31, el último versículo de este capítulo 20, dice: pero está hablando de lo que se ha escrito, estas se han escrito para que, ¿qué, hermanos? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto se ha escrito con un propósito, hermanos. ¿Cuál es el propósito de lo que se escribió aquí? Para que usted y yo, ¿qué hagamos, hermanos? Creamos. Creamos en algo, hermanos. Que Jesús es el que, hermanos, es... No, ahí no dice el Hijo de Dios, aunque sí dice el Hijo de Dios, el Cristo. ¿No dice el Cristo? El Cristo. Antes de decir el Hijo de Dios. Y cuando digo Cristo, hermanos, acuérdense bien la palabra griega, Kurios. Es el Kurios. El elegido es esa fuerza de Cristo, de Señor, ¿sí? El Hijo de Dios. Esta porción bíblica, este pasaje de Juan, no es incomprensible para la humanidad. Es algo sencillo. Jesús es el Mesías, es el Hijo encarnado, es el único Salvador, es al único en el que la fe del hombre tiene que ser puesta. Nuestra fe no está puesta en otras personas, o no debe de ser puesta. Pablo reitera esto y en el capítulo 12 de Romanos dice: puestos los ojos en quién, hermanos, en Jesús, autor y consumador de la fe. Entonces, Él es el Mesías, Él es Dios encarnado, Él es el único Salvador y Él es el que da la fe. Y esta fe en Cristo produce algo. Si lo pongo de una forma sencilla, matemática, para todos los que les gustan las fórmulas, es fe puesta en Cristo es igual a salvación. Aunque me falta aquí algo que poner en la fórmula, porque si no vayan a decir que estoy olvidando algo. La fe va acompañada de arrepentimiento. Porque fe sin arrepentimiento no da, ¿qué, hermanos? Salvación. Los 2 factores determinantes para ser salvo es arrepentimiento y fe. En este orden es arrepentimiento y fe. Y esto da como resultado salvación eterna. Entonces, Lucas, como los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Juan, narran claramente este propósito.
para que creáis que Jesús es el ¿qué? El Cristo, el Hijo de Dios. Y creyendo en Él recibáis vida eterna. Y podemos hacer rápido, vamos a hacer un resumen rápido de lo que Lucas nos ha dicho acerca de Jesús. Capítulo 1 de Lucas, por favor, vaya usted, verso 32. Usted puede leer allí. Lucas comienza diciendo en este primer capítulo, hablando de Jesús, este será, ¿qué hermanos? Grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Verso 33. Y reinará sobre la casa de ¿quién? De Jacob para siempre, y su reino no tendrá. Es Lucas escribiendo acerca de Jesús. Y luego, si usted lee el mismo capítulo, adelante, el propio Zacarías. ¿Quién era Zacarías? ¿O quién fue Zacarías? ¿El padre de quién? De Juan el Bautista. Zacarías dijo que Jesús cumpliría finalmente todas las promesas del antiguo, ¿qué hermanos? Testamento. Eso está en el capítulo 1, versos 68 hasta el verso 79. Y cuando nace Jesús, el ángel que estaba allá en la colina junto con aquellos pastores, ¿se acuerdan? Los pastorcillos. El ángel que les dijo a los pastores, verso 10, capítulo 2, 2:10. Lucas, esgrima. No temáis, porque doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿quién? Un Salvador, que es el Cristo, el Señor, que es Cristo el Señor. Y luego más adelante, verso 25, no lo lea, pero ahí puede verlo, 25 al 38, dos hombres mayores, Simeón y ¿quién? Y Ana. Ellos dijeron que Él era ¿quién? El Mesías. Y que Él era el cumplimiento finalmente de la promesa hecha en el Antiguo Testamento. Y más adelante, en el capítulo 2, verso 49, Jesús ya ha cumplido 12 años y va ¿a dónde? A Jerusalén. Y cuando va a Jerusalén, estando en el templo, luego Él, al salir, le dice a sus padres que Él tenía que estar en la casa de ¿quién? De su Padre Celestial, ¿no? ¿Y quién fue el heraldo de Jesús? El heraldo es aquel hombre que llega y anuncia que algo va a pasar. Este hombre se llamó Juan el Bautista. Y Juan el Bautista también lo identificó en el capítulo 3 de Lucas, versos 16 y 18. Y él, Juan el Bautista, dice que él era el Mesías. Y cuando el propio Juan el Bautista bautiza al Señor Jesús, ¿lo hace o no? En el capítulo 3, verso 21, el Espíritu Santo, en forma de ¿qué? De paloma, ungió al Señor Jesús, y el Padre lo confirma, dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Verso 21 y verso 22 de Lucas 3. Y en Lucas 9, hermanos, ¿qué sucede? La transfiguración, versículo 35, también lo vemos. Y finalmente en Lucas 4, hermanos, ¿quién termina reconociendo que es el Hijo de Dios? Satanás. Satanás lo dice que es el Cristo, es el Hijo de Dios. Satanás mismo lo reconoció como el Hijo de Dios. Y en varios versículos, en varios capítulos de Lucas, antes del 10, los propios demonios reconocen que Él es ¿quién? El Hijo de Dios. Ahora, hermanos, los 12 apóstoles habían ya legitimado de una forma, por así decirlo, que Él era el Mesías, que Él era el Salvador, que Él era el Señor. Y Pedro, reconociendo, siendo ser un pecador en la presencia del Dios Santo, por favor, acompáñenme, esta cita sí la quiero que me vaya, capítulo 5, por favor. Capítulo 5, verso 8, hermanos. Estamos solamente en un evangelio ahorita. Todas estas citas que he dado, ¿de dónde han sido? Lucas, es un resumen de todo lo que hemos visto. Lucas 5, 8. Viendo esto, Simón, Pedro, cayó ¿de dónde? De rodillas
ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre que pecador. Y es una confesión hermosa, una confesión que todo hombre tiene que hacer. No solamente reconocer que es el Señor. Pedro reconoció que él era, ¿quién, hermanos? Pecador. Reconozco que yo soy y quiero que te apartes de mí porque yo no soy digno, porque yo no puedo estar junto de ti. Y yo le preguntaría a usted, ¿usted podría estar junto de Cristo, hermanos? ¿Mereceríamos inclusive estar a unos cuantos metros de él, hermanos? No, porque apestamos. Porque así como cuando pasa el camión de la basura, hermanos, y sin que usted lo escuche, ¿lo qué? Lo huele. Así apestamos usted y yo a pecado. ¿Sí o no, hermanos? No somos dignos. Pero esa frase hermosa de esa cantante que tanto me ha gustado, pero Él vino a mí. Él vino a mí. En el capítulo 8 de Lucas, después de que Jesús calmó la tormenta en el mar de Galilea, estos apóstoles, estos hombres comunes, llenos de temor, dice la Escritura en el verso 25, atemorizados, ¿qué hacían, hermanos? Se maravillaban y se decían unos a quienes, hermanos, unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Y finalmente lo que terminamos de ver la semana pasada, este milagro prodigioso, la alimentación de qué, hermanos, de los 25,000, 20,000, pero no 5,000, porque fueron mucho más. Está este milagro portentoso. Después de haber atravesado el lago, después de la tormenta, Jesús se les apareció de noche. Jesús va caminando sobre el agua, ¿lo recuerdan? ¿Sí? Y él, Mateo mejor dicho, este sí es de Mateo, capítulo 14, dice que los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verso 33 de Mateo 14, verdaderamente eres hijo de Dios. Pero en Lucas 9, hermanos, los 12 discípulos hicieron una afirmación de que él era el Mesías prometido. Esto es lo que Lucas nos narra después del milagro que he dicho de la alimentación de la multitud. Y aunque este milagro no pasó en ese orden cronológico, yo quiero asentar que Mateo es el que tiene un mejor orden cronológico, Lucas no. Lucas sigue una temática. Lucas estaba hablando de capítulos anteriores acerca de la identidad de Jesús, por eso se salta unas partes, deja un intermedio allí y él retoma el punto para llegar a esta lectura del pasaje del versículo 18 al verso 22, que es lo que hoy estaremos viendo. Entonces Lucas narra, no con cronología, sino narra después del milagro que acabamos de ver, narra el hecho de que Jesús está aquí con sus discípulos y se hace esta confesión. Yo solamente a manera de que usted lo sepa, después de la alimentación Jesús viaja a las regiones gentiles de Tiro y de Sidón, y Mateo y Juan sí narran parte de lo que sucede allí, ¿sí? Jesús fue para allá, fue a Tiro, fue a Sidón, fue a Decápolis y luego finalmente regresa a Galilea. Algunos cuestionan por qué Lucas no registró esto, y lo que yo tengo que decirle es que era tanto el propio Juan en el capítulo 21 cuando termina su evangelio. Juan dice, no bastarían o no habría forma de escribir todo lo que Jesucristo hizo. Es lo que Juan concluye.
Y entonces lo que hizo Mateo, lo que hizo Marcos, lo que hizo Lucas y lo que hizo Juan, fue cada uno seleccionó lo relevante para la vida de Jesús. Ahora, Lucas se ajustó al flujo temático, repito, de su evangelio. Y Lucas quería identificar la personalidad de Jesús. En Lucas 8:25, Lucas presentó la pregunta. Quiero que me acompañe, por favor, a Lucas 8:25. Jesús, al narrar la temerosa pregunta que los discípulos le hicieron, es lo que acabamos de leer hace un momento. ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas que manda y le obedecen? Pero también, si usted me acompaña a 9:9 de Lucas, por favor, ahora no son sus discípulos, es un hombre de autoridad. Su nombre es Herodes Antipas. Y Herodes Antipas le pregunta de forma inquieta a Jesús, a Juan, está hablando acerca de Jesús, y a Jesús le dice: a Juan, yo lo maté, yo lo hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Los discípulos tenían o hicieron esa pregunta, ¿sí o no? Herodes Antipas hizo esta pregunta. Ahora, el pueblo, influenciado por esta fuerza que tenía en su mente el pueblo judío de hacer rey, ¿a quién? A Jesús. Ellos tenían este deseo de poder poner a Jesús como el Mesías y como rey. Estaba confundido sobre quién era Jesús. Por lo tanto, Lucas narra esta porción del versículo 18 al 23 porque quería enfatizar el propósito de todo lo que había estado hablando antes. Ahora vamos a iniciar el pasaje en el versículo 18, Lucas 10:18, por favor. Esto fue la introducción solamente. Lucas capítulo 10, versículo 18. Y dice el versículo 18, por favor, si usted me sigue, dice la palabra: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, y me detengo aquí, Jesús estaba orando. 10:18 de Lucas, ¿no? Perdón, 9:18. 9:18. Y cuando vemos que Jesús estaba orando, lo que yo quiero enfatizar, hermanos, es que para usted y para mí debe de ser algo instructivo e inspirador. ¿De quién aprende uno, hermanos? De la gente que sigue, ¿cierto o no? Los discípulos seguían a Jesús. Usted y yo seguimos ¿a quién? A Jesús. Y uno tiene que aprender de la persona que sigue. Jesús, con su vida, con su actuar en día, le enseñaba a sus discípulos. No tenía que decirles cada momento, oren, ¿o sí? Sino que les bastaba ver que Jesús, ¿qué hacía? Oraba. Esto no solamente es un asunto para instruirnos, sino es un asunto que debe de motivarnos, de inspirarnos. Jesús pasaba tiempo ¿con quién? Con su Padre. Pasaba tiempo en oración. Usted y yo es algo que necesitamos hacer todo el tiempo, constantemente. Jesús buscaba momentos para orar ¿con quién? Con su Padre. Era algo hermoso ver al Dios hombre tener comunicación constante con su Padre. No solamente era algo que hacía, era más bien una prioridad. Porque cuando uno tiene problemas y enfrenta situaciones difíciles, lo que tiene que hacer, ¿qué es, hermanos? Orar. Y Jesús enfrentaba infinidad de momentos difíciles. Era cuestionado, ¿cierto o no? Era no solamente cuestionado, sino que buscaban hacerle caer sus
enemigos. ¿Sí me explico? Lo provocaban, ¿no? Le ponían, como se dice, pruebas constantes. Y tenía que enfrentar situaciones de demonios, de enfermos, de muchos momentos difíciles, de emociones para él. Y entonces Jesús lo que hacía es que él buscaba momentos para apartarse y ¿qué, hermanos? Orar. Esto debe de motivarlo a usted. Usted tiene que orar. Y usted tiene que ser un ejemplo para ¿quiénes, hermanos? Para otros, para sus hijos. Y la gente debe de ver y saber que cuando usted tiene un problema, lo primero que hace es, ¿qué, hermanos? Buscar la ayuda de Dios a través de la oración. Entonces, era una prioridad del Señor enfrentar las situaciones, las dificultades, la exigencia. La gente exigía de Jesús muchas cosas. Y aunque él oraba aparte, dice que los discípulos estaban ¿dónde, hermanos? Cerca. Por favor, sigue ahí. Jesús oraba aparte, los discípulos estaban allí. Ya habían estado con Jesús casi, yo quiero detenerme aquí hay lugar adelante. Habían estado más de 2 años y medio. Yo quiero decirle que el ministerio de Jesús había avanzado ya más de la tercera parte, más de la mitad, mejor dicho, de su ministerio. Y ellos estaban viendo su vida, y estaban viendo su ministerio, y estaban aprendiendo, y estaban siendo discipulados por el Señor Jesús. Habían presenciado el poder de Jesús, que Él tenía, y hago así el resumen, hermanos, tenía poder sobre demonios, tenía poder, hermanos, sobre muchas cosas, sobre la muerte, sobre la naturaleza, tenía inclusive la posibilidad de enfrentar en diversas situaciones como enfermedad, y es algo que el Señor Jesús finalmente había enfrentado y logrado con éxito cada uno de sus ministerios o de este tipo de situaciones que Él afrontó. Entonces toda esta gente, sus discípulos y la gente que estaba allí con Él, después de todo, lo habían visto y lo habían, ¿qué, hermanos? Oído. Por eso en muchos momentos el Señor Jesús lo que hizo es simplemente cuenta lo que has visto y lo que has oído. La pregunta que el Señor Jesús les hizo a sus discípulos después de estos 2 años y medio era en realidad, llega el momento del examen. Han visto mucho, han escuchado mucho y ahora yo les voy a hacer preguntas. Y quiero terminar. Hay 2 preguntas que el Señor Jesús hizo. La primera tiene que ver con una respuesta del hombre. Ahora, quiero terminar solamente dando el contexto del escenario. El escenario es Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo está localizada al norte del mar de Galilea, en las laderas del monte Hermón. Está como entre 70 y 80 kilómetros al suroeste de Damasco. El lugar estaba cerca de la frontera al extremo norte de Israel, como es narrado en el Antiguo Testamento. No muy lejos está la ciudad de Dan, lo que originalmente esta ciudad de Cesarea llevó el nombre de Panea. Y Panea viene del dios Pan, a quien adoraban en los tiempos del origen de Roma, con Alejandro Magno. Ellos adoraban en esta cueva, en una cueva cercana, había colonos griegos y entraron a esta región que hoy conocemos, más bien que en este momento se conoció como Cesarea de Filipo. Esto se debió a que Herodes el Grande construyó allí un templo, lo dedicó a Roma, y Augusto César finalmente le agregó su nombre de Filipo. A más de 300 metros sobre el nivel del mar, era una región muy hermosa, podríamos decirle pintoresca, por lo que se alcanzaba a ver desde ese momento, y Jesús y los apóstoles habían ido a ese lugar a descansar un poco de las multitudes que le seguían, y también estaban más lejos de la ciudad de Jerusalén, donde en Jerusalén muchas veces el Señor Jesús fue atacado y fue cuestionado por los líderes religiosos de ese momento. Y entonces aquí, hermanos, este es el escenario para el examen final de sus discípulos. Aquí tenemos
quiero irme al versículo 18 y terminar con esto. Dice el verso 18, y les preguntó diciendo, ¿quién dice qué, hermanos? La gente. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y la gente, en el versículo 19, respondió de esta manera. La gente que dice, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Ahora, hermanos, hablándole a los 12, Jesús les pregunta. Yo les dije que íbamos a ver dos preguntas. La primera pregunta es, ¿quién dice la gente? Y la segunda respuesta es, ¿quién dicen ustedes que soy yo? La respuesta del hombre es una respuesta equívoca, falsa, errónea. Aquí yo quiero decirle que la palabra gente viene del griego óklos. Lucas usó esta palabra repetidamente, pero la ocupó para las personas no comprometidas, para las personas que seguían a Jesús a todas partes, pero simplemente le seguían por un interés, como lo he mencionado repetidamente, un interés no genuino, un interés mezquino, un interés conveniente solamente, un interés de sacar algo de provecho económico, de salud, ganar algo para ellos, ¿me explico? En Lucas 4, en Lucas 7, en Lucas 8, en Lucas 11, capítulo 12, capítulo 13, y en el 14:25 se ocupa esta palabra, gente. Gente que sigue a Jesús, pero que no tiene ningún compromiso con quién, con Él. Esta gente nunca cuestionó la legitimidad de sus milagros. Aunque presenciaron cada uno de ellos en primera mano, nadie se los platicó, ellos lo vieron, fueron testigos allí directamente. Pero lo seguían, repito, solo por lo que hacía, milagros y señales. Y aunque reconocían que no podía ser Jesús solamente un ser humano común, porque lo vieron ejercer poder sobrenatural, un poder que iba más allá de toda capacidad humana, porque Jesús obviamente tenía un poder de lo alto, poder del cielo, poder de Dios, poder divino. Pero la idea de esta gente, de todos estos individuos, en cuanto a la identidad específica de Él, estaban totalmente desviados. Qué lamentable, tanta gente que pudo ver milagros, señales, escuchó su forma de enseñar, le escuchó hablar con autoridad no como la de los escribas, escuchó hablar de una forma tan impresionante, la manera en que él enseñaba, la manera en que él desplegaba con tanta virtud cada uno de los hechos que él hacía. Inclusive algunos, como Herodes Antipas, creían que Jesús era... ¿Saben quién creyó que era Jesús? Herodes Antipas creyó que Jesús era en realidad Juan el Bautista y que había que resucitar. Eso lo dijo en el capítulo 9, verso 7. Y otros habían opinado que era Elías, porque Elías efectivamente como Enoc no vieron que, hermanos, muerte. Por eso unos pensaron que era Elías. Mateo 4 nos dice eso. Y otros decían que era alguno de quienes, hermanos, de los profetas de los antiguos, que había resucitado. Ahora, hermano, yo concluyo. La respuesta correcta a la pregunta del Señor está clara en la Biblia. Jesús, ¿quién es, hermanos? El Hijo de Dios. Un título mesiánico. La palabra que ocupa en nuestros evangelios es Hijo del Hombre, ¿sí o no? Es el Hijo del Hombre. Daniel 7, hermanos, nos habla acerca de esto. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer Daniel 7, por favor. Me acompaña en su Biblia, Daniel capítulo 7, verso 13 y verso 14. Dice la palabra de Dios en Daniel: miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado, ¿qué, hermanos? Dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio, ¿qué? Eterno,
que nunca pasará, y su reino es uno que no será destruido. Entonces, este es Jesús, llamado Hijo del Altísimo, llamado Hijo de Dios, y los ángeles dijeron de él que él sería el Salvador. Y el capítulo 4 dice que incluso los demonios obligados le llamaron el santo de quién, hermanos, de Dios, y el Hijo de Dios. Hermanos, hoy la gente podrá seguir dando opiniones y la gente sigue respondiendo. La gente, estoy hablando de aquellos que pueden saber, entender, pudieron inclusive leer la Biblia y pudieron saber o pueden saber mucho acerca de Jesús, pero su respuesta sigue siendo acotada, enferma, débil y falsa. Jesús solamente tiene una respuesta: Él es el Hijo de Dios. Y la gente necesita saberlo, y usted necesita vivir esta verdad. Usted y yo caminamos diariamente con la presencia de Dios mismo, en la persona de su Hijo y con el Consolador a nuestro lado. Que Dios bendiga cada vida que he confesado que Jesús es quien, hermanos, el Cristo, el Hijo de Dios. Porque todo aquel que confesa que Jesús es el Señor, esa persona ha sido, ¿qué, hermanos? Salva. Y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Señor, gracias te doy porque tú te has mostrado a nosotros. Tu palabra afirma lo que el hombre no puede y no ha podido ni podrá entender, si no ve a tu palabra como la verdad única. A través de tu palabra, Señor, vemos quién eres tú, Padre. Hoy nuestra vida, nosotros, nuestras familias, la iglesia tiene que reconocer y declarar y decir a todo hombre: tú necesitas no conocer simplemente a Jesús como un hombre histórico. Tú necesitas conocer a Jesús como lo que Él es, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador de tu vida. Padre, ¿cuántos hay que necesitamos conocer de Cristo? Padre, por favor, que todos hoy, Señor, podamos, como aquel, reconocer lo que se dijo de Él desde el Antiguo Testamento, como en Daniel, aquel a que sería dado dominio y poder y gloria, y su dominio y su reino serían un reino eterno. Te damos a ti la gloria, Padre. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella conocimos al Hijo de Dios, al que vino a nosotros, y en medio de nuestro pecado y nuestra miseria, nos tomó para que fuéramos un pueblo suyo, hijos suyos. Te alabo y te bendigo, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús.